Bueno, acá los chicos me han pedido que haga el ejercicio 1 de la sección 2. Y se basa mucho en un ejercicio anterior, que es el 2F de la sección 1, así que vamos a utilizar esos resultados para explicar qué hay que hacer en este ejercicio. Así que, bueno, Cande, si me podés pasar cuáles eran los elementos de S3. ¿Te paso ya las permutaciones hechas? O Dale, F0, ¿cuánto valía? 1, 2, 3. 1, 2, 3, te lo deja igual, ¿no? Ajá. Lo vamos a escribir así para que se vea el dominio en el renglón de arriba y la imagen en el renglón de abajo. Después tenías F1, que se 1, 2, transformaba en 3, que lo cambia a 1, 3, 2. 1, 3, 2. Es decir, F1 es el que deja al 1 igual. F2 sería 3, 2, 1. 2, 3, 1. Bueno, me cambió la forma de hacerlo. Está bien. F3, 2, 1, 3. ok. Y F4, 3, 1, 2. 3, 1, 2. Y F5, que sería el último, me quedaría el 3, 2, 3, 1. 2, 1. Uh-huh. Bueno, estas son todas las permutaciones posibles que se pueden hacer en un conjunto de 3 elementos, ¿sí? Son todas las posibles formas de ordenar esos 3 elementos siempre que aparezca uno de cada uno. ¿Por qué vemos esto? Porque este S3 es un grupo bastante particular. Es un conjunto que los elementos del conjunto son funciones biyectivas y que este es el conjunto. La operación es la composición de funciones. Esto es la composición de funciones. Que básicamente es lo mismo que han visto en análisis o en el pre. La composición de funciones es una operación que se define sobre funciones en donde al dominio se le aplica primero una función y después la otra. Y el resultado es la combinación de haber aplicado las dos al mismo tiempo, ¿no? S3, con la composición, lo que tenían que hacer en el 2F era ver si era grupo, y efectivamente sí es grupo, ¿ok? Y hay una tabla que se arma para ver que la operación sea cerrada y sea asociativa y bla, bla, bla. Nosotros acá no vamos a necesitar la tabla para hacer este otro ejercicio, sino que vamos a necesitar solo que entiendan cuáles son los elementos de S3. Porque en el ejercicio 1 de la sección 2 hay que usar los elementos de S4, ¿bien? Pero además de usar los elementos de S4, los elementos de S4 serían todas las permutaciones que se puede hacer sobre un X que tiene 4 elementos. O sea, para S4 el X sería 1, 2, 3 y 4. Al agregar un elemento, la cantidad de permutaciones posibles aumenta drásticamente. Es más, siempre la cantidad de permutaciones que tengas es el factorial de la cantidad de elementos. Como el factorial de 3 es 6, por eso tenés 6 permutaciones en ese 3. El factorial de 4 es 6 por 4, 24, o sea que ya aumenta mucho el conjunto. Igual no vamos a usar todos los elementos de ese 4, sino que nos han dado dos elementos particulares, que son el tita, que es 1, 3, 4, y el mu, que es 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Pero acá lo que nos han dado es la notación de funciones, la notación de órbitas o cíclica de esos elementos. ¿Qué vendría a ser eso? En vez de escribir el dominio y la imagen, lo que estoy definiendo es el ciclo que cumple la permutación. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, yo puedo definir a los elementos de S3 como una forma cíclica y lo puedo extender a S4. ¿Bien? Por ejemplo, el F3, para pasarlo a forma cíclica, lo que tengo que hacer es agarrar un elemento de cualquiera de los tres que pertenezca a X y escribirlo. Por ejemplo, el 1. Y a la derecha del 1, escribir en quién se transforma cuando le aplico F3. Cuando le aplico F3, ¿en quién se transforma el 1? En 2. En 2. Entonces, según la notación cíclica, tengo que escribir el 2 a la derecha del 1. ¿Bien? Y cuando me fijo en quién se transforma el 2, se transforma de vuelta en el 1. Así que ahí se arma un ciclo.
¿Bien? Es decir, el 1 se transforma en 2 y el 2 se transforma en 1. El 3 queda igual en F3, así que en la notación cíclica no se escribe. Cuando un elemento no está en la notación cíclica, quiere decir que ese elemento se queda igual cuando le aplico la función. ¿Ok? O sea que acá F3 se escribiría como 1, 2. Siguiendo el mismo concepto, F4, a ver si entendieron, ¿cómo se escribiría? Arrancando por el 1, ¿a quién pongo a la derecha del 1? Al 3. El Al 3. 3. Al 3 porque el 1 se transformó en 3. Y si me fijo, el 3 se transforma en 2, así que tengo que poner al 2 ahí. Y luego el 2 vuelve a ser el 1, así que se termina el ciclo. ¿Bien? Entonces, esto es otra forma distinta de notar o de escribir los elementos de un grupo de permutaciones. ¿Bien? Con S3 sería así. Estos dos elementos que me han dado acá son elementos de S4, que son tita 134 y mu 1234. ¿Bien? Entonces, si nosotros escribimos S tita y S mu como la notación original que habíamos usado para S3, nos quedarían escritos de esta forma. O sea, mu nos dice que es el ciclo 134. Entonces, el 1 se va a transformar en 3, el 2 no aparece en el ciclo, así que se tiene que transformar en sí mismo, o sea, tiene que quedar igual el 2. El 3 se transforma en el 4 porque el 4 está a la derecha del 3, y el 4 se transforma en 1 porque así vuelve a empezar el ciclo. ¿Ok? ¿Se entiende cómo pasar de la notación cíclica a la otra notación? ¿Cómo transformar uno en el otro? ¿O hace falta que lo siga explicando? No, él se entendió. Bien, se entendió. Entonces, una vez que ya entendí quiénes son los elementos que me dieron, lo que me están pidiendo es que escriba estos resultados que me han dado acá. Por ejemplo, el primero sería aplicarle la composición a tita composición mu. Bueno, entonces cuando yo hago tita composición mu, lo que tengo que hacer es agarrar el elemento, agarrar el conjunto entero, en este caso 1, 2, 3, 4, y primero aplicarle mu, y al resultado aplicarle tita. ¿Bien? Entonces, si yo hago este primer paso de aplicarle mu, ¿qué sería? Me fijo en quién se transforma cada uno en la definición de mu. Entonces, acá me dice, el 1 se transforma en 2, el 2 en 3, el 3 en 4, el 4 en 1. Así que después de haber aplicado mu, el 1, 2, 3, 4 queda como 2, 3, 4, 1, que es lo que escribí acá. ¿Ok? A ese resultado le tengo que aplicar después tita. Entonces, tita lo que me dice es, al 1 transformate en 3. Por eso acá el que era el 1 lo transformé en 3. Y quedó escrito el 3 ahí. El 4 se transforma en 1 y lo volví a escribir acá. El 3 en 4 y el 2 queda igual porque eso es lo que decía mu. ¿Bien? O sea que aplicar la composición de dos funciones es hacer eso que escribí acá. Es decir, si al 1, 2, 3, 4 primero le aplico mu y después le aplico tita, pasar de la primera fila a la última sería aplicar lo que puse acá, mu composición tita. Entonces, mu composición tita sería pasar del 1, 2, 3, 4 al 2, 4, 1, 3 sin pasar por este intermedio que escribí acá. Y ese también es un elemento de S4, que no es ni mu ni tita, es otro elemento que no le hemos dado nombre, pero es el resultado de aplicar mu composición, tita composición mu. ¿Se entendió ese índice? Ese inciso. No sé si alguien tiene alguna duda con lo que dice. Yo, profe. Uh-huh. ¿Puede ser que la profesora Verónica Gallá aplicaba siempre primero tita y después mu? ¿Podría ser? En ese caso, o sea, acá siempre tenés que aplicar el segundo. Si aplica primero tita y después mu, es que está haciendo mu composición tita. Así que, no sé, se debe haber equivocado. Pero siempre, cuando haces la composición, se aplica primero el de la derecha, porque vos, por ejemplo, cuando haces F composición G de X, lo que estás haciendo es aplicarle a la XG
y después al resultado aplicarle f. Siempre se aplica la segunda, primero. Así que, bueno, se ha confundido. Hay que tener cuidado con eso porque no es conmutativo esta operación. Este grupo no es abeliano. Así que eso, tengan cuidado. Bien. Gracias. Ok, entonces, tita composición mu me da esto, que hay que escribirlo en notación cíclica. ¿Alguien se anima a decirme cómo quedaría en notación cíclica? Empezando por el 1. El 2 después. El 2. Después, El 1, 4. 2, 4, 3. bien. 1, 2, 4, 3. ¿Ok? Y ese es el resultado que les está pidiendo el ejercicio acá. Ponen 1, 2, 4, 3. Profe, ¿siempre todos los elementos que no estén incluidos en la permutación van a tener la misma imagen? Exacto. Si número. estás usando notación cíclica y no aparece algún elemento, es porque ese elemento quedó. ¿Ok? Puede ser también que un elemento esté compuesto por más de un ciclo. Por ejemplo, si vos tenés en S4 esta transformación, ahí tendría que escribir 1, 2, y eso es un ciclo, y 3, 4, que es otro ciclo. ¿Ok? Acá ninguno de los ejemplos se dio, pero puede pasar eso, de que yo tenga más de un ciclo en uno de los elementos, y en ese caso se escribe como los dos paréntesis uno al lado del otro. ¿Bien? Ok, gracias. Bien. Ahora veamos el inciso B, que dice que hay que encontrar el inverso de mu. Entonces, yo lo que tengo que saber, si quiero encontrar el inverso de mu, es que, como por la definición de inverso, si yo hago A operación A inverso, es lo mismo que hacer A inverso operación A, y es lo mismo que el neutro del grupo. Bien. Como estamos hablando de permutaciones, el neutro va a ser el que deje todo igual, así que E, en este caso, va a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Parezco el vaquero tejano de los Simpsons. Ese sería el neutro de S4. ¿Bien? Yo sé que si hago la composición de mu inversa con mu, me tiene que dar el neutro. Así que yo sé cuánto vale mu y lo escribo acá intermedio. Yo sé que al aplicarle mu al 1, 2, 3, 4 me va a dar 2, 3, 4, 1, porque es la definición que escribí acá. Y no sé cuánto es aplicarle mu inversa, porque no lo conozco, pero yo sé que al final me tiene que quedar de vuelta el 1, 2, 3, 4, porque esta composición me tiene que dar el elemento neutro, que es el que deja todo igual. Por lo tanto, yo de ahí puedo sacar que la transformación mu inversa es la que deshace lo que hizo el mu. O sea, la que transforma el 2, 3, 4, 1 de vuelta en 1, 2, 3, 4. Así que si esto lo escribo ordenado, me dice que el 1 se transforma en 4, y lo escribí acá, el 2 se transforma en 1, el 3 se transforma en 2, y el 4 se transforma en 3. O sea que acá estaría escrito en la notación vieja el mu inverso. Y si eso lo transformo a cíclico, me quedaría 1, 4, 3, 2. Y ese sería el mu inverso. ¿Se entendió cómo encontré el mu inverso? Pablo, yo no lo entendí muy bien. ¿Se entendió por qué aplicarle los dos es lo mismo que no aplicar nada? El neutro del S4 es el que te deja todos los elementos igual, el que no te los cambia de posición. Así que si yo hago la composición entre mu y mu inversa, al final de haber hecho las dos cosas no tiene que haber pasado nada, tiene que haber seguido todo como estaba. Entonces yo uso eso a mi favor. Yo sé que al aplicar solo mu, me va a quedar 2, 3, 4, 1, porque es la definición de mu, que es un dato. No sé cuánto vale mu inversa, así que no sé qué le tengo que aplicar a 2, 3, 4, 1 para que me dé el resultado final, pero como yo sé que mu y mu inversa son inversas,
sé que al aplicar las dos juntas me vuelve a dar 1, 2, 3, 4 de vuelta. Entonces, yo en el ejercicio anterior descubrí esta flecha de acá aplicando estas dos una atrás de la otra. Ahora en el nuevo yo no puedo aplicar las dos porque hay una que no lo sé, pero sé cuánto vale esta y sé cuánto me tiene que dar el resultado al final. Entonces puedo averiguar cuánto vale mu inversa. Bien. Mu inversa es la que te transforma el 2, 3, 4, 1 en 1, 2, 3, 4. O sea que cuando le escribo en la notación vieja mu inversa me dice que el 1 se transforma en 4, el 2 se transforma en 1, el 3 se transforma en 2 y el 4 se transforma en 3. Es lo que estoy leyendo para pasar de acá a acá. Y lo escribo ordenado nomás, ordenando el dominio y desordenando la imagen. Y después lo escribo en notación cíclica. No sé si ahí te quedó claro, Cam. Sí, sí, ahí lo entendí. Si Gracias. no, la otra forma de verlo es sabiendo que tienen que deshacer lo que hizo la anterior. Una forma de verificar esto es que para eso sirve también la notación cíclica, que es mucho más fácil encontrar cuál es el mu inverso en la notación cíclica. Básicamente es invertir el ciclo, es decir, es la 4, 3, 2, 1. Esta transformación deshace la anterior, porque está transformando todos los elementos en el de la izquierda, entonces, como si aplicabas una y después la otra, es como si te movieras para allá y después te volvieras a mover para el mismo lado. Ahora, ¿por qué acá me dio 4, 3, 2, 1 y acá me dio 1, 4, 3, 2? En realidad vemos que es la misma. Lo que tiene la notación cíclica es que no me dice con qué número arrancar. Entonces, esta forma de escribir mu inversa, 4, 3, 2, 1, es la misma que esta otra forma de escribirlo, 1, 4, 3, 2, porque se mantiene el ciclo. Después del 1 viene el 4, después del 4 viene el 3, después del 3 viene el 2 y después del 2 viene el 1. ¿Quién pongo primero? No importa. Y hay tantas formas de escribir a un elemento de ese 4 en notación cíclica como hay 4, empezando desde cualquiera de los 4 elementos. ¿Se entendió eso? Entonces, para verificar, siempre sabemos que el inverso de un elemento es invertir el orden de los ciclos, y sabemos que eso va a ser la función que deshace lo que hizo la otra. ¿Bien? Ahora, el C lo pueden hacer de la misma forma. Primero van a tener que encontrar, o sea, bueno, acá me quedó que esto era 1, 4, 3, 2. O 4, 3, 2, 1, que es lo mismo. Ahora, el tercer inciso sería encontrar el inverso de tita y hacerle la composición con mu, que sería una combinación de los dos ejercicios anteriores. Pero bueno, eso se los dejo solo para que practiquen, a ver si entendieron lo que hice. Pablo, perdón, no me quedó claro.